1980, Philip K. Dick continuaba preguntándose qué es la realidad y qué constituye al ser humano auténtico, preguntas que había investigado desde los años 50, cuando se dedicó a leer y comprender los trabajos de Carl Jung. A consecuencia de ello, esas dos preguntas se convirtieron en los temas fundamentales de su literatura de ciencia ficción, donde el gnosticismo antiguo, la psicología junguiana y la compleja mitología del escritor se cuestionaban la realidad del mundo y la autenticidad de los humanos. En este sentido, Philip K. Dick comenzó reconociendo que el mundo real era falso, porque la realidad es una construcción social. Es decir, Dick creía que todos vivimos en un mundo en el que los medios de comunicación, los gobiernos, las grandes corporaciones, los grupos religiosos y políticos fabrican realidades ficticias a través de una tecnología que permite crear mundos falsos en las mentes humanas. Además, Philip K. Dick dijo: vivimos en una realidad programada computacionalmente y la única pista que tenemos es cuando una variable es cambiada y entonces una alteración ocurre en nuestra realidad, motivo por el cual el mundo real sería una simulación diseñada e implementada por el demiurgo de la tradición gnóstica, explicación que desarrolla en su novela Valis, donde una entidad cósmica de Sirio proyecta holográficamente la realidad en un mundo simulacro y hechizado, donde las almas de los humanos están atrapadas en un lugar de ilusión. Precisamente en sus novelas, Dick muestra a las élites como los cómplices de los poderes superiores en el mantenimiento de la realidad simulada y como los que potencian el control ilusorio con diferentes narrativas para condicionar mentalmente a las masas sociales. Pues, según el escritor estadounidense, las élites tienen la capacidad de fabricar falsas realidades en conformidad con el sistema arcóntico. De hecho, Philip K. Dick manifestaba su desconfianza con el poder enorme y asombroso de las élites, porque no es fácil darse cuenta de lo que es real o irreal, porque el ser humano tiene una existencia mecánica, adoctrinada y zombificada a causa de la exposición inconsciente a la ingeniería del lenguaje y a la sofisticada tecnología para manipular la realidad. De esta manera, el bombardeo mediático de falsas realidades no solo anulará su conciencia individualizada y su posibilidad para cuestionar la realidad simulada, sino también lo convertirá en otro humano inauténtico. Es aquí cuando los dos temas de Philip K. Dick se vuelven uno solo en este punto, es decir, entre 1974 y 1978, el escritor estadounidense llega a la conclusión que este mundo real es falso y por ende las realidades falsas crean humanos falsos y los humanos falsos generan a su vez y a posteriori más realidades falsas que luego las venderán a otros humanos que estarán atrapados en un constante proceso de falsificación de sí mismos. Efectivamente, para Carl Jung, los falsos humanos son los que han perdido toda posibilidad de conexión con el sí mismo y solo se identifican con sus externas máscaras sociales, o son también los que están desconectados de su autenticidad, porque han reprimido partes esenciales de su ser, como la sombra o los elementos inconscientes que forman parte de su totalidad. O en otras palabras, son aquellos que no cuestionan la realidad externa, porque desarrollan una existencia superficial y conformista, porque se preocupan por proyectar una imagen socialmente aceptable, porque se perciben como perfectos, porque confunden el yo egotista con su verdadera identidad, porque están fragmentados a nivel psíquico, porque no exploran su mundo interno, porque están atrapados en los ideales, estereotipos y tendencias de la sociedad de consumo, y porque sufren de vacío existencial por su excesivo materialismo y hedonismo. O lo que es igual, los falsos humanos evitan la profundidad simbólica, desconocen el propósito trascendental de la existencia humana, son los que están incompletos y en conflicto psíquico, y son imagen y semejanza del sistema y de sus falsas realidades, por lo que, en palabras del psicólogo suizo, son aquellos que nacieron siendo originales, pero vivieron siendo exclusivamente copias, y los cementerios ya están llenos de copias mediocres que nunca tuvieron una vida genuina y profunda. En cuanto a Gurdjieff, los falsos humanos son débiles, porque son esclavos de su falsa personalidad o de sus falsos yoes. Son también el hombre ordinario que involuciona hacia el hombre dormido y el hombre hipnotizado, es decir, son seres sin una auténtica consciencia, pero el ego les hace creer que son autónomos y conscientes,
Por eso no buscan ni desean el despertar psicoespiritual, así que no necesitan indagar en su mundo interior, ni se cuestionan el mundo exterior, por lo que esos falsos humanos ya no podrán desarrollar un yo estable, único y maduro, es decir, ya no podrán conseguir una vida significativa y verdadera. A este respecto, los falsos humanos son llamados también el hombre-máquina, porque su existencia inconsciente o mecánica es la consecuencia de identificarse con el sistema, y esta idea de Gurdjieff aparece en la obra de Philip K. Dick, cuando sugiere la naturaleza robótica de la existencia humana y lo difícil que es diferenciar entre los humanos deshumanizados y los robots humanoides. Por otro lado, para Krishnamurti, los falsos humanos pertenecen a las masas sociales que están condicionados mentalmente desde su nacimiento hasta su muerte, porque la educación, la cultura, las religiones organizadas y las tradiciones modelan la percepción, la creencia y el comportamiento de estos humanos. Por eso su capacidad de ver la realidad está distorsionada, fragmentada y limitada, porque su realidad es el resultado de la proyección del pensamiento condicionado, y todo esto responde a que las propias estructuras de poder que conforman el sistema político, religioso y económico están diseñadas para que los falsos humanos vivan ignorantes, distraídos, dependientes, divididos y vacíos en la realidad ilusoria de Maya. De esta manera, al carecer de un yo real, los falsos humanos no podrán acceder a una vida auténtica ni a una realidad verdadera y completa. De hecho, Jung, Gurdjieff y Krishnamurti explicaron que muchos humanos viven en las realidades ficticias del sistema y del yo inferior, motivo por el cual se hace necesario una revolución psicológica para llevar a cabo una transformación interior, y así vivir auténticamente como un ser consciente, completo y libre de todo condicionamiento mental. En este caso, para Philip K. Dick, el ser humano auténtico es aquel que sabe instintivamente lo que no debe hacer, y además se resiste a hacerlo, se niega a hacerlo, incluso si eso le trae consecuencias terribles para él y para sus seres queridos. Para el escritor estadounidense, este es el rasgo heroico en última instancia de la gente corriente. Dice no al tirano y asume con calma las consecuencias de esa resistencia. Sus actos pueden ser pequeños, casi siempre inadvertidos por la historia. Su nombre no será recordado, pero tampoco el ser humano auténtico espera ser recordado, ya que su autenticidad no se basa en su voluntad de realizar grandes actos heroicos, sino en sus silenciosas negativas y en su profundo coraje y resistencia contra la manipulación de la realidad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.